Saludos cordiales a todos y todas los que estáis detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando estas charlas de FacMac, donde intentamos atraer a la Tierra un poco de la tecnología que manejamos cada día para intentar entenderla y para que cuando opinemos tengamos una opinión informada, no deformada. Entonces, como sabéis, yo siempre soy de buscar un experto que venga y nos hable del tema que se trate, porque me gusta hablar con gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que está muy lejos, aparentemente, de lo que podría ser una charla de FacMac, pero que, sin embargo, bueno, desde luego nos toca a todos los días, la hemos sufrido ampliamente y la seguimos sufriendo y muchos tenemos nuestro futuro hipotecado en ello, ¿no? Entonces, comprenderéis, porque ya habéis visto de qué va el tema de hoy en el título del podcast, pero bueno, comprenderéis que es un tema que nos atañe muy directamente y yo creo que en unas charlas de FacMac no podíamos no tocar este tema y para ello he encontrado a la persona, bueno, o sea, como siempre digo, es que hoy es para ponerse los zapatos nuevos, cambiarse la muda, porque vamos a hablar hoy con David Uclés, que es un economista, pero mucho más que eso, es lector de FacMac de toda la vida y amigo, no de toda la vida, pero desde hace alguna década que otra, sí. Entonces, bueno, pues para mí es un placer hoy recibir especialmente a David para que venga a contarnos de lo que él sabe, porque ha trabajado, no sé si toda su vida, pero buena parte de su carrera profesional la ha realizado en la banca. Entonces vamos a intentar adentrarnos un poco en este marasmo que es la banca y la tecnología. Y yo voy a empezar porque ya sabéis que a mí me gusta decir las cosas claras, poniendo una situación para que empezar la conversación. Vamos a ver, David, yo he sacado la conclusión, después de sesudos razonamientos, de que la banca, después de la crisis de la explosión de la burbuja inmobiliaria, pasó de ser amigo a ser enemigo. Y se convirtió ya no solo, o sea, no un enemigo ajeno, que lo ves por la tele y dices, bueno, fíjate qué malo es. No, un amigo hostil que además vivía en en tu propia manzana y que además tenía tu dinero. Y ahora, bueno, pues se pasó la burbuja, todos tendemos a olvidar y a quedarnos con los buenos momentos y ahora simplemente sabemos que es un negocio. Ya se han quitado las caretas, se han quitado los paños calientes y ahora los bancos son un negocio que desde mi punto de vista y parafraseando a Steve Jobs, se han olvidado de quiénes son sus clientes y lo que hacen es servir a los accionistas. Bueno, hay mucho. Por ponerlo neutral, ¿no? Por poner una expresión neutral aquí para empezar la conversación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. David, bienvenido a las salas de FacMac. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alf. ¿Qué tal? Bueno, pues, empezaremos por el principio. Creo que efectivamente la banca, los servicios bancarios, y ojo, cuando hablamos de la banca en España, la gente normalmente piensa en el Santander, en el BBVA y todos estos, pero la banca, antes de que estallara la crisis, era muy diversa. Teníamos entidades de muchos tipos. Teníamos entidades que eran sociedades anónimas, como el Santander o como el BBVA o estas, pero teníamos también unas entidades que eran de carácter mutualista, que eran las cajas de ahorros, y las cajas de ahorros no pertenecían a accionistas, por lo tanto no podían olvidarse del cliente porque sus dueños eran la sociedad en general y por lo tanto sus accionistas eran sus propios clientes. Y teníamos las cooperativas de crédito, que esas siguen existiendo, afortunadamente no han desaparecido. Las cajas de ahorro quedan solo dos en toda España, que eran la caja de Madrid, la Caixa, todas estas que se han terminado convirtiendo en bancos, ¿no? Pero teníamos un tejido muy diverso y además de muy distintas dimensiones. Las cajas rurales solían ser pequeñitas, las cajas de ahorro eran más un tamaño intermedio y los bancos eran mucho más grandes, ¿no? Entonces, puestos a repartir culpas, pues como la crisis fue tan dolorosa, había que buscar un enemigo un culpable de nivel suficiente. Es decir, es muy complicado que la sociedad admita sus propios errores, ¿no? Y sus propios defectos. Y es muy útil encontrar un culpable
ad hoc, ¿no? Y en este caso la banca tenía todos los números para ser culpable. Encima, además, hubo que organizar un rescate. Claro, el mensaje es muy fácil. O sea, nos endeudaron, luego encima nos empobrecieron y además tuvimos que rescatarlos, con lo cual el enemigo perfecto. Se nos olvida que nadie te pone una pistola en el pecho para que te endeudes, ¿no? Eso se nos suele olvidar. Se nos olvida que salvar a la banca se hizo básicamente para salvar a los ahorradores que estaban detrás, porque si el banco cae, los depósitos se pierden. Entonces, hubo muchas cosas que eran olvidables, ¿no? Bueno, espera, no. Ya que por culpa mía hemos entrado en este tema, yo sé que a mucha gente le va a volver a levantar las costras y que van a volver a recordar con mucho dolor pues toda aquella época. Una pregunta de peatón, de transeúnte, de abuelo apoyado en la valla de la obra. ¿Deberían los bancos devolver el dinero que se les dio para rescatarlos? Una vez que sus cuentas están saneadas, han pasado la crisis, es decir, se han salvado gracias al rescate, vamos a decirlo así. Sí. Y por lo tanto tienen una deuda con la sociedad, decir, oye, no podemos seguir dando miles de millones de beneficio cuando nos han dado miles de millones para sacarnos de esto. Piensa que las ayudas no se dan gratis, es decir, las ayudas al final son participaciones del Estado en los capitales de esas empresas. Es decir, aquellos bancos que fueron ayudados, el Estado se quedó con parte del capital social, porque no todos los bancos fueron ayudados. Yo trabajo en una entidad, que es una entidad pequeñita, que es una cooperativa de crédito, y a nosotros nadie nos dio dinero en aquella época. Es más, nosotros ayudamos a rescatar algunas otras cooperativas de crédito y lo hicimos a pulmón. Entonces, cuando llegue a los bancos, pues no todos los bancos recibieron ayuda y no todos los bancos fueron salvados. Y de hecho, muchos de los bancos en los que se puso dinero terminaron siendo fagocitados por la gran banca. Y curiosamente, se nos suele olvidar que a los que se les ayudó no fue precisamente a los bancos, fue a las cajas de ahorro. Y las cajas de ahorro estaban gestionadas principalmente por políticos. Entonces, no sé si me sigues, ¿no? Es decir, al final, pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, la participación que ahora tiene el Estado en Bankia, producto de esas ayudas que fue dando, en CaixaBank, cuando CaixaBank da beneficio, el Estado cobra dividendos. Parte de esas ayudas se están recuperando. Y si el Estado vendiera las acciones de CaixaBank que posee, pues recuperaría parte del dinero. En cierta medida, el sector lo está haciendo. Hay bancos que han desaparecido y que ya no podrán recuperarse ese dinero nunca porque han desaparecido, ¿vale? Pero que no se nos olvide, al final lo que se estaba intentando salvar era los ahorros de los clientes de esos bancos. Entonces, en cierta medida nos salvamos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, pues las circunstancias son las que son. Que estaría, lo que digo, al final, muy probablemente dentro de 15, 20 años, si los bancos siguen ganando los dineros que supuestamente están ganando, pues lógicamente el Estado, por la vía de la participación en capital, irá recuperando parte de lo que se les ha dado. Es que el Estado es accionista de esos bancos ahora mismo. Ya, pero es proporcional, o sea, porque a mí no me sirve que diga así, a lo mejor dentro de 10 años han recuperado un 3% de lo que metieron para salvarlo, aunque se lo hayan quedado en acciones. Si las acciones no valen nada o el banco que reparte es muy poco... Te hago el no, pero los bancos reparten bastante, porque tú mismo has comentado que ahora miran más por sus accionistas que por sus clientes. Entonces, a lo mejor no te falta razón. Si está remunerando al accionista, el accionista, uno de los accionistas es el Estado. El Estado está recuperando dinero por esa vía. Y probablemente ahora mismo al Estado español no le interese vender las acciones que tiene de la banca española porque están aumentando los beneficios de la banca. ¿Vale? Preferirá cobrar los dividendos, pues le va a venir muy bien. Y en cualquier caso, me pongo en el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado caer a Caja Madrid?
o en su momento a lo que fue Bankia. ¿Qué hubiera pasado? Piénsalo, es decir, vamos a ponernos en esa situación. Vale, el Estado no los ayuda. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuántos clientes tenía Bankia? ¿Cuánta gente tenía sus ahorros en Bankia? Yo no lo sé, desde luego el dato no lo tengo, pero miles. Miles. Y probablemente cientos de miles. Entonces, ¿qué hubiera sido peor? Y lo que se intentó evitar fue un mal mayor. Y lo que se ha hecho a partir de ahí, es decir, esto no ha sido gratis para la banca, ¿eh? Ya la banca, la normativa que regula la forma de actuar de las entidades financieras, no solo en España, sino en toda Europa, ha sido absolutamente bestial. Es decir, yo no creo que haya un mercado más regulado que ahora mismo que el financiero, fíjate, no es tanto el financiero como el bancario en toda Europa. Es decir, ya no puedes dar una hipoteca con la alegría que se daba antes. Los controles del Banco Central Europeo son muy, muy, muy sobre el detalle, ¿no? La operación que se está dando. Pero es que incluso en la situación de mercado actual, los bancos están viéndose obligados a abrir sus datos hacia entidades nuevas, las famosas fintech y demás, que están entrando en el mercado y que ahora mismo no nos confundamos, es decir, el mayor activo es la información, ¿no? Entonces, claro, esa información financiera de los clientes es muy interesante. Los bancos la tienen y todos los demás la quieren tener. Entonces, hay una directiva de apertura de información para favorecer la competencia y han surgido una enorme cantidad de pequeñas empresas tecnológicas que están arañando poquito a poco el beneficio de los bancos. Es decir, si lo pensamos, la tecnología ha cambiado radicalmente el mapa de juego. Y nos hemos encontrado, las entidades financieras, todas, las grandes, las pequeñas, las medianas, nos hemos encontrado con un modelo de negocio heredado del siglo XIX y del siglo XX, en el que la tecnología solamente había servido para, mecanizar lo que antes se hacía a mano, tener un registro en disco duro de lo que antes se hacía a mano y por lo tanto un mayor acceso y tal, pero el actual estado tecnológico lo que está haciendo es revolucionar absolutamente todo. Es decir, ahora hay el servicio financiero que incluía el depósito, los pagos, los cobros, la gestión de los activos, el descuento comercial, todo eso solo lo podían dar los bancos. Ahora podemos segmentar cada uno de los servicios tradicionales bancarios y te encuentras empresas que están gestionando pagos, empresas que están gestionando transferencias internacionales, empresas que están gestionando descuentos, empresas que están gestionando seguros y que están quedándose con pequeños trocitos de la cuota que naturalmente tenían las entidades financieras hasta los albores del siglo XXI y que de pronto, pues, la ventaja competitiva que teníamos pues, ha desaparecido, con una diferencia. Además, con una característica peculiar, y es que la estructura productiva de las entidades financieras sigue siendo muy similar a la que había al final del siglo XX, con unas estructuras de oficinas, con unos servicios centrales grandísimos, con una cantidad de gente contratada brutal, y estas entidades con 20 o 30 personas son capaces de atender un mercado nacional. Y entonces, claro, los costes de estructura de estas pequeñas empresas no tienen nada que ver con los de las entidades financieras. Y por lo tanto pueden actuar en condiciones de menor coste de cara al cliente. Ya. Pero al final lo que es... vamos a ver, ¿los bancos son un oligopolio? Los bancos son un oligopolio, no lo eran. No lo eran porque en España había... pero ahora, o sea, cada vez... Incluso ahora, mira. Es que estoy pensando en términos de magnitud. Había unas 80, casi 100 cajas rurales, ¿vale? Cooperativas de crédito y cajas rurales,
que son prácticamente, o sea, las cooperativas de crédito hay de dos tipos, está la caja de ingenieros y la caja de arquitectos, y luego todas las demás son cajas rurales, que eran cooperativas basadas en cooperativas de crédito basadas en cooperativas agroalimentarias y de ámbito rural. Teníamos 20 o 30 bancos y teníamos 50 o 60 cajas de ahorros. Es verdad que ahora tenemos muchas menos entidades que había antes, pero sigue habiendo 50 cajas rurales. Sigue habiendo 2 cajas de ahorros, que son muy pequeñitas, no tienen, pero sigue habiendo bancos, me parece que estamos, están 10 o 12, y Banca Internacional. Y aparte, están apareciendo los neobancos, que antes no existían, que dan servicios solo a través de Internet, y todas estas fintechs que no son bancos como tal, pero se están quedando con servicios, con parte de los servicios que antes daban los bancos. ¿Vale? Por lo tanto, por un lado es verdad que el número de entidades financieras disminuye, de entidades financieras tradicionales bancarias que como las tenemos consideradas, pero aparecen una serie de agentes que antes no estaban en el mercado y que empiezan a pegar bocados a las cuotas de mercado, no de servicio general, pero sí de pequeños servicios. Es decir, al final, si tú gestionas tus transferencias internacionales con una entidad distinta a tu banco, pues ese es un negocio que tu banco ya no tiene. ¿Vale? Si tú tus pagos y cobros los realizas con una fintech distinta a tu banco, pues esa entrada y salida de metálico que antes tu banco gestionaba, ya no lo gestiona. Y hay una cantidad de pequeños servicios que se están apartando del entorno de lo que era el negocio tradicional de las entidades financieras. Por tanto, se encuentran en una tesitura bastante complicada de cara al futuro. Bueno, eso por descontado, pero claro, yo decía que es que se han olvidado de quiénes son sus clientes y están de cara a los accionistas. Entonces, ¿a mí qué es lo que me hace tener mi cuenta en un banco o en otro? Normalmente, puesto que todos ofrecen las mismas condiciones, más o menos, te pueden dar 50 euros y abres la cuenta. Pero luego los intereses y todo eso son más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que me hace? Que los tenga cerca de casa. Y al final resulta que el único servicio diferencial que me ofrecía el banco tradicional, que es tener una oficina cerca de casa donde me puedo ir a preguntar lo que sea, resulta que ya no me atienden. Y que si quiero sacar dinero, tengo que ir antes de las 10 de la mañana. Y si quiero pedir un papel, y si quiero divisas, tengo que avisar con 48 horas. Entonces dice, bueno, es que, y bueno, y eso suponiendo, y si llamo por teléfono no me lo cogen. Y si quiero hablar con mi oficina no me lo cogen y me salen los servicios generales. O sea, es una cosa que dices, pero entonces, ¿qué está haciendo el banco para retenerme a mí como cliente? Y yo creo, o sea, yo hablo, no estoy hablando de mí, le estoy haciendo la pregunta en nombre de todos los que estén escuchando, que seguro que se sienten igual de maltratados. Todos necesitamos una entidad financiera, porque todos al final en un momento de nuestra vida vamos a pedir un préstamo, todos vamos a hacer una transferencia, todos vamos a consumir algún producto de ahorro. Entonces al final vamos a pasar por el sector financiero sí o sí. Y bueno, y ahora en el mundo de los pagos electrónicos, pues más todavía. Pero fíjate lo que has comentado, es decir, la cercanía. ¿Tú dónde tienes el banco ahora? Bueno, o sea, vamos, yo claro, sé que vas a ir por la aplicación móvil. Claro, que antes no la tenías. Pero lo tengo en la esquina, la hipoteca de mi casa está en un banco que está en la esquina. Estoy de acuerdo contigo, sí, pero ahora yo te pongo por el otro lado. Claro, ¿qué ocurre? Que todas las entidades financieras, para satisfacer a sus clientes, tienen que sacar sus correspondientes aplicaciones. Todas tienen una aplicación para atender a sus clientes. Unas son mejores, otras son peores, unas son más sencillas, otras son más difíciles, pero todos lo tienen. ¿Qué ocurre con eso? Pues que empieza a haber menos gente en las entidades, en las oficinas. Yo te hablo de mi hijo, ¿vale? Mi hijo, 25 años, yo creo que no ha estado nunca en la sucursal. Una vez lo obligamos para que se abriera la cuenta, pero no ha vuelto a pisar la sucursal. Todo lo hace a través de la aplicación. Los pagos, los cobros, las domiciliaciones, no aparece por ahí. Entonces, y como mi hijo, hay muchísima gente que lo hace. Al contrario, hay muchísima gente que no es capaz de utilizar una aplicación y para ella sigue abierta la oficina. Por otro lado, una cosa que caracterizaba al sector financiero español era que teníamos muchísimas oficinas, muchos puntos de atención al cliente,
Pero comparado, por ejemplo, con Alemania o con Francia o con Holanda, resulta que teníamos muchos menos clientes por oficina que los holandeses, alemanes y franceses. Durante muchos años ese modelo de negocio funcionó muy bien, porque nadie conocía mejor al que pedía el préstamo que el director de su oficina. Entonces, la credibilidad del cliente, el crédito del cliente dependía mucho de la opinión que se tenía sobre ese cliente, que te la daba el haber estado trabajando con él durante muchísimos años. Pero en el momento que entra en escena el canal digital, esa relación se va alejando, esa relación se va apartando y te vas encontrando con que tú tienes oficinas que ya no son rentables. ¿Y cuál es el modelo ahora? Pues entidades, oficinas en las cuales son más grandes en metros cuadrados, hay muchas menos, más metros cuadrados de oficina, más gente trabajando por oficina que antes. Es decir, tú te encontrabas oficinas de 3-4 personas, ahora tienes oficinas de 6, 7, 8, 9 personas, con unos servicios que, claro, van buscando la rentabilidad. Y la gestión de cobro y pago, como se puede hacer por el cajero, pues ya no es tan rentable tener una persona. Es mucho mejor que esa persona esté dando pues, asesoramiento sobre hipoteca o cualquier cuestión similar a esa, ¿no? Porque ahí vas a tener mucho más valor añadido. Al final, tú lo has dicho al principio, las entidades financieras no dejan de ser un negocio, ¿no? Tienen que ganar dinero. Y ellas también se deben a sus dueños. Incluso en el caso de mi entidad, somos una cooperativa de crédito. Pero una cooperativa de crédito no significa que tengamos que perder dinero, significa que tenemos que dar servicio a nuestros socios y clientes, pero tenemos que ser capaces de mantenernos vivos. Y tenemos que darle un servicio a nuestros socios y clientes en línea con el que le dan los demás. Porque si yo le digo a mi cliente, por muy socio de la cooperativa que sea, digo, oye, mira, que te voy a dar un préstamo, pero el préstamo te lo voy a dar al 8% y mi cliente se va a ir al Santander y se lo van a dar al 5%, pues por mucho que me quiera, se va a ir con el 5 y me va a dejar a mí con el 8, por mucho que yo le haya tratado muy bien y todo demás. Por lo tanto, al final, lo que se está produciendo pues es ese cambio de modelo que lógicamente está generando muchos conflictos y esto no es nada. Es decir, en las ciudades nos podemos pegarnos con un canto en los dientes. El problema real se está viviendo en las zonas rurales, que no solo se están despoblando, es que se están quedando sin servicios de ningún tipo. Y uno de los pocos que quedaban era el financiero, y ese lo están perdiendo ahora. Porque si es poco rentable tener 7 oficinas en una capital de provincia, pues imagínate lo que es tener una en un pueblo pequeño. Entonces, nos estamos encontrando con ese terrible realidad. Pero si los bancos deben sobrevivir, que a lo mejor la sociedad puede decir, bueno, pues que no sobrevivan, ¿no? Ha habido muchos negocios a lo largo de la historia que han desaparecido. Bueno, pues que los bancos desaparezcan. Pero claro, que los bancos desaparezcan, los servicios tal y como los están dando los bancos ahora mismo también desaparecerían, o tenemos que buscar a alguien que los diera en otras condiciones. Probablemente dentro de 20 años lo que hoy nos parece un problema, una tragedia, se habrá normalizado y estaremos todos acostumbrados a trabajar de una determinada manera. Claro, es una cuestión generacional. Claro. Cuando los que nos preceden y los que les precedieron a ellos, que aún quedan algunos vivos, pasen a la otra orilla y quedemos nosotros como los más viejunos, ya como la gente mayor, pues nosotros seguramente, bueno, llegará un día en que ya incluso eso cambiará y ya no entenderemos la app porque nos la han cambiado y como lo hacíamos siempre ya no lo podemos hacer porque no sé qué, pero normalmente será todo mucho más sencillo, ¿no? El que no haya un banco cerca, presuntamente, si de verdad se liman las asperezas hacia el usuario, que según el banco todavía te encuentras con algunas aplicaciones que dices, madre mía, sí. Se puede diseñar mirando al usuario o de espaldas al usuario, y esta la han diseñado de espaldas al usuario. Si la ha diseñado el tío allí pensando que esto se hace así y no se para pensar en uno que no sepa. Eso pasa en muchos negocios, ¿no? La banca estaba acostumbrada a ser la que sabía. Es decir, durante mucho tiempo los que explicaban a la gente pues qué era un crédito, cómo se pedía, cómo se hacía, eran las entidades financieras. Por lo tanto, cuando se ponen a hacer sus aplicaciones,
pues la tendencia es a hacerlo como yo creo que la gente necesita. No le pregunto a la gente, o si le pregunto, no les hago mucho caso, ¿no? Y claro, pero esas son las perezas que también se están limando. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, vuelvo a poner mi entidad como ejemplo, ¿no? La primera versión de nuestra aplicación móvil, madre mía, mira que en su momento nos pareció que era la pera. Madre mía, cómo era de mala, comparada con la que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, la cantidad, simplemente la cantidad de servicios la cantidad de gestiones que se pueden hacer con la aplicación, y no te estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando del año 2018. Es decir, que estamos hablando de hace 5 años. Es decir, la cantidad de servicios implementados en la aplicación de mi entidad entre 2018 y 2022 es brutal. Es que hoy además me lo han estado enseñando y era una cosa, y decían, pero bueno, y claro, y te pones a recordar cómo era la primera versión y dices, claro, ves cómo ha ido cambiando. Incluso cómo ha cambiado la usabilidad. Que antes nadie se fijaba en eso y ahora pues intenta que el procedimiento de entrada sea cada vez más seguro y sea cada vez más transparente. Es decir, si tú tienes un teléfono que te reconoce la cara, pues utiliza, estoy pensando en un iPhone, ¿no? Porque si tú tienes tu iPhone, pues ya no tienes que recordar el usuario y contraseña, pones la cara y ya te desbloquea la aplicación, ¿no? O con la huella dactilar, o esas cosas que inicialmente evidentemente no estaban. O la incorporación del chip NFT, ¿no? Es decir, los teléfonos al principio no tenían eso, pues claro, no se podían hacer pagos con la aplicación financiera. Ahora casi todas las aplicaciones te permiten pagar directamente desde la app. Todo este tipo de cosas no estaban inicialmente. Y me imagino que ahora con el despliegue del 5G, pues veremos cosas que seguramente ni se nos ocurrían ahora mismo se nos ocurriría pensarlas, ¿no? Seguramente esto irá dando saltos exponenciales, ¿no? Es lo que suele suceder cuando la tecnología entra a saco en un sector. ¿Tú crees que veremos el fin del dinero? ¿Contante y sonante? No. Sí, del dinero, bueno, del dinero contante y sonante del todo no, siempre tendremos que tener dinero, pero sí que creo que vamos hacia sociedades que cada vez utilizan menos dinero. Y el boom de las criptomonedas, que en realidad... No, te cuento. Yo creo que no, yo no veo el futuro en el Bitcoin, ni veo el futuro en el Ethereum. Yo veo el futuro en el dólar digital, en el yuan digital y en el euro digital. Porque al final esos están, por mucho que nos gusten las finanzas descentralizadas, están respaldadas, efectivamente. Tienen una seguridad detrás. Es decir, cuando alguien me cuenta, hay mucha, sobre todo gente muy joven, ¿no?, que te viene a hablar de las bondades de las criptos y tal, yo siempre les digo, bueno, es que tú no tienes memoria para acordarte de lo que eran las corridas bancarias. Yo tampoco, pero yo he visto las fotos en los libros de texto de lo que era aquello. En el siglo XIX los bancos, cualquier banco podía emitir billetes. Cualquier banco podía emitir billetes. ¿Qué ocurría? Que cuando el banco quebraba, esos billetes pasaban de valer algo a no valer nada. Y tú en tu casa te quedabas con una colección de papelillas. Entonces, claro, se inventaron los bancos centrales para evitar esos problemas. Y los bancos centrales no existen porque a alguien se le ocurriera en un momento dado, que era es porque se generó una necesidad y había que arreglar eso para que la gente tuviera confianza y para que el dinero no, de la noche a la mañana, no pasara de valer algo a no valer nada, ¿no? Entonces, montamos este sistema por algo. Y esa, cuando hablamos del sistema financiero, siempre llevamos asociado la palabra crédito, ¿no? Y el crédito no solo significa el dinero que te presto, el crédito significa la confianza que tú generas. Y esa es la raíz, claro, es la raíz semántica y del propio negocio financiero, ¿no? Hay solo dos negocios donde la materia prima es sobre todo la confianza. Uno es el financiero y otro es la medicina. Tú no te pones en manos de alguien que no sepas. Tú no te vas a ir a operarte a corazón abierto con un chamán de una tribu africana, porque no te da crédito, no te genera confianza, ¿no? Entonces, yo creo que este sector, pues ahora mismo está viviendo un
una época de cambio radical y probablemente dentro de 15, 20 años, cuando nos reunamos para ver cómo le ha ido a nuestros niños, pues hablamos, oye, ¿tú te acuerdas cuando hace 10 años en el podcast hablamos y tal? Y digo, joder, pues es que... Bueno, ¿Y tú crees que llegaremos a ver el euro digital? Porque yo sé que estaban trabajando en ello y tal, pero a mí me parece de esos proyectos que se ponen en la burocracia y realmente no acaban de bajarlo a la tierra nunca. Creo que lo vamos a ver y lo vamos a ver pronto. El yuan digital ya funciona, el dólar digital va a funcionar en breve y el euro digital estoy seguro que va a llegar más pronto que tarde. Pero vamos, más pronto que en 5 años estoy convencido que lo vamos a tener en uso. Pero fíjate, incluso el euro digital, que parece una tontería, dices, bueno, pues ¿qué es? Pues una moneda respaldada por un banco central que, en principio no debería ser más que eso, pero claro, pero no existe. Son anotaciones en cuenta. Eso implica que, llevado al extremo, ¿para qué puñetas quiero yo al Santander? ¿O para qué puñetas quiero yo a la cooperativa de crédito? Porque si yo tengo mis euros digitales respaldados y apuntados en la base de datos del blockchain de mi BCE, ¿vale? O de la red de blockchain que dé soporte al BCE, ¿yo para qué puñetas quiero tener mi cuenta en el Santander? No la necesito. Yo puedo hacer pagos contra la cuenta en euros digitales que tengo en el Banco Central Europeo. Y cuando mi empresa me paga la nómina en euros digitales, le puedo decir, oye, no, métemelos directamente en mi wallet del Banco Central Europeo. Es decir, hay que hacer un entramado, porque imagínate lo que sería que la gente se diera cuenta que de la noche a la mañana dice, bueno, ¿para qué queremos el sistema financiero tal como está? Bueno, es que es una pregunta legítima. No, claro. Pero piensa... O sea, puestos a deshumanizar los bancos, la banca, y que no haya oficinas y que no me atiendan y que todo sea digital y que ya no necesito nada, pues tú también quítate de en medio, ya déjame ir directamente a Dios. Efectivamente, podría ocurrir. Pero claro, eso implica... o a Estados Unidos, claro. Aparte del destrozo en el mercado de trabajo y la descapitalización que se supondría de un montón de servicios, hombre, es verdad que al final las entidades financieras son necesarias para intermediar, porque nos guste o no nos guste, no es precisamente sencillo. Fíjate, por ejemplo, para pedir un préstamo, pues el Banco Central Europeo no te va a dar un préstamo, necesitarás a alguien que te lo dé, pues ahí vas a tener una entidad financiera. Pero cambiaría muchas cosas. Hay un ¿Y tú crees? básico. Te voy a hacer una pregunta de la cual no doy por hecho que no sabes la respuesta y que estamos solo fabulando. Pero ¿tú crees que ahora mismo vamos a pensar no solo en los grandes bancos, no nos vamos a meter en los pequeños, ya hay divisiones preparándose para cuando llegue el euro digital, para que eso todo esté ya listo? ¿O van a esperar a que llegue el euro digital y diga, hombre, espérate, que no nos ha dado tiempo a adaptarnos? Porque ¿cómo sacas esto ahora? Hombre, seguro. Porque solo hemos visto una y otra vez, que esperan al último minuto para decir, uy, es que no nos da tiempo. El no nos da tiempo es general en todos los sectores. Cuando hay una modificación en la ley de comercio, los comercios hasta... Sí, digo una y otra vez, digo en toda la sociedad. Cada vez que va a haber un cambio, uy, que no nos ha dado tiempo. Pero al final tú dices, bueno, vamos a ver. Pero si tú estás oyendo el run de los últimos años, y aquí no es que haya un run, es que aquí ya hay un diseño de producto, aquí ya hay consultas con las entidades financieras, aquí ya hay mucha gente trabajando en eso. Mucho movimiento de fondo. Claro, esto es un movimiento de fondo que sabes que va a llegar. Tú sabes que va a llegar. Si tú no te preparas, si yo soy una entidad que quiere estar dentro de 20 años en el mercado, hombre, muy tonto tengo que ser para no empezar a prepararme para ello. Y decir, bueno, ¿qué puede suponer esto para mí? ¿Qué servicios nuevos puedo dar? ¿Qué servicios que ahora doy no voy a poder seguir dando porque me los va a comer la competencia? ¿O cómo puedo yo evitar que la competencia me coma estos servicios? Cosas como, por ejemplo, los servicios de pago, de cobro y pago, si ya son fáciles de gestionar a través de esta fintech, pues en el momento que esté el euro digital es todavía más fácil. Entonces, bueno, pues yo tendré que hacer algo para no perder. Sé que voy a perder algo, pero por lo menos no perder el 100% de esa cuota de mercado que tengo actualmente. Es decir, yo ahora hago 100 operaciones al día,
pues que no me quede a cero, que me quede con 40, con 50, con 60, que me permitan mantener y rentabilizar esa estructura que ya tengo montada. Tú dices que cómo no va a ser esto si ya lo están viendo venir. Pues te podría citar otra vez a la música o a los periódicos o a los libros que lo vieron venir, que lo sabían, vamos, y la banca dice, no, es que nos ha pillado la tecnología. ¿Qué coño os habéis tirado delante de la vía y habéis dicho, mátame camión? Porque eso se veía, vamos, no puedes ver que se invente internet si eres un banco grande con miles, y pensar, esto no nos lo da igual, esto no nos va a afectar. ¿Y a ti no te parece curioso que eso pase una y otra vez? O sea, algo pasa, algo hay ahí de fondo. Es decir, probablemente nunca eres capaz de vislumbrar el efecto que va a tener sobre ti. Los humanos tenemos la capacidad de pensarnos mejores de lo que realmente somos. Y cuando tú te miras al espejo, tú ves un Alf que es mucho más guapo de lo que es en realidad. Lo siento. Te estoy viendo ahora mismo, ya sé que es imposible. Yo cuando me miro al espejo creo que tengo más pelo. No me digas eso, David, no me digas eso. Cuando yo me miro al espejo me veo más alto, más delgado, con más pelo. Claro. Y evidentemente no es así, ¿no? Me considero más inteligente de lo que realmente soy y tendemos a pensar que somos mejores de lo que somos y por lo tanto las amenazas son menos amenazas de lo que realmente son. Yo creo que a los sectores pasa igual, ¿no? De cuando el director general de Nokia ve el iPhone y se ríe de él, pues está pensando, ¿cómo me va a quitar a mí esta mierda la cuota de mercado que yo tengo? Si esto es un solo modelo y yo tengo 34 modelos, 50 modelos y tengo no sé cuánto y tengo no sé qué y ya tengo uno que se conecta y ya tengo uno que navega por internet y sin embargo se los cepilla. Y pasa con la música, y pasa con los móviles, y pasa y seguirá pasando, porque el que viene nuevo ve cosas que tú no ves. Porque su negocio es distinto, es radicalmente distinto del tuyo. Él visualiza el negocio de otra manera distinta a la tuya. Es muy difícil que tú seas capaz de visualizarlo. Con todo y con eso, si en mi entidad, que somos una entidad pequeñita, estamos pensando en estas cosas, pues hombre, me cuesta mucho trabajo pensar que no lo estarán haciendo otros. Dos cosas. Yo cuando hubo la explosión de las apps, estuve haciendo una consultoría para una entidad bancaria para ver qué cosas podía meter en las apps, ¿no? En su app, que iban a sacar una y tal. Y le dije, hombre, pues yo creo que con esto de los mensajes push les podría decir que cada vez que hubiera una operación que le llegara un mensaje al tío o a la tía para que sepa que eso ha ocurrido. Me miraron con cara a decir, este está loco. Y me dijo uno así por lo bajinis, pero tú sabes el dinero que ganamos con los SMS. Vale, pues fenomenal, pues nada, no lo pongáis. Es igual, si está escrito ahí en la pared. Y la otra cosa que se me ocurre es, igual que con todos los gobiernos del mundo que ha habido, uno piensa, pero es que no tienen asesores. O sea, vale que tú te veas guapo, pero no estás pagando toda una pléyade de asesores que su trabajo es decirte, no, perdona, que de verdad que el pelo que hay en el suelo es tuyo, que se te está cayendo, que ya no tienes tanto pelo como antes, o sea, que dices, tú te ves, no crees que te va a afectar, ya bueno, pero es que hay unos tamaños de entidades como para decir, oye, coger a los que más sepan de esto y decir, ¿esto en qué nos puede afectar? Los forward thinking, estos que están siempre pensando en cómo, y prepararse para lo peor, ¿no? No sé cómo es el dicho exactamente, prepararse para lo peor y luego si no sucede, pues estarás mejor, claro. Sí, pero que ya te digo, Alfred, yo me cuesta pensar que no hay gente pensando en esto. Otra cosa es que luego aciertes, ¿eh? Porque también cuando hablas con las consultoras, y yo he sido consultor durante algunos años, el consultor te cuenta lo que tú quieres oír, porque tú le pagas al consultor. Entonces el consultor te da una de cal y una de arena, ¿no? Y bueno, a lo mejor te dice 4 verdades, pero la quinta se la calla, no vaya a ser que te cabres y no le pagues. Entonces claro, entonces pero bueno, y más allá, ¿no? Creo que incluso las consultoras pueden equivocarse, y de hecho se equivocan. Las consultoras pueden equivocarse. Mira, hace no demasiados años, no sé si conoces a Jeremy Rifkin,
planteaba, es uno de los grandes visionarios de la modernidad, ¿no? Y planteaba un escenario que era la cuarta revolución industrial basada en la energía renovable, y el planteamiento que él hacía, y de hecho además ponía a España como ejemplo, sobre papel era cojonudo y funcionaba muy bien. Y tenía sentido, y tú lo leías y decías, pues esto es razonable, y luego se la pegó. Porque la realidad se mueve en décimas de segundo, y una cosa que te parece fantástica, por ejemplo, que las pilas de combustible de hidrógeno hace 25 años parecían la panacea para la automoción, para electrificar la automoción, y ahora resulta que no, que son las pilas de litio, las baterías de litio, y que a lo mejor lo del gas, o sea, lo del hidrógeno, pues te sirve para los barcos, te sirve para los grandes camiones, pero no te va a servir para los coches. O sí, porque lo mismo mañana esto cambia, ¿no? Entonces, como estamos mirando hacia el futuro, la incertidumbre es tan elevada que es muy difícil ser capaz de acertar. Y en esto los economistas somos especialistas en no acertar, somos magníficos prediciendo el pasado, pero muy malos prediciendo el futuro. Claro, cuando a mí me lo echan en cara, digo, claro, pero a ver quién es el guapo que trabaja con una población que tiene opiniones cambiantes, ¿vale? Que tiene creencias cambiantes, que tiene comportamientos cambiantes, y que además no son ni uno ni dos, son miles de millones de personas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Tú puedes prever que va a pasar una determinada cosa porque la sociedad se ha estado comportando de una determinada manera durante un tiempo, y de pronto la sociedad cambia, y lo que hasta hace 4 días era una realidad inmutable, pues deja de serlo. Tú te pones a escuchar canciones de hace 40 años, te paras a pensar en la letra y dices, madre mía, lo que están cantando, ¿no? Hoy no se te ocurriría cantar eso. O cantaba hace 40 años. Bueno, no sé, yo he oído algunas letras de hoy que sé que hace 40 años no se les ocurría cantarlas. Claro, y a la inversa. Pero ¿por qué? Porque la sociedad básicamente es distinta. La sociedad es distinta, tiene otras creencias, ha modificado sus creencias, ha modificado sus comportamientos, y por lo tanto reacciona de distintas maneras ante el mismo estímulo. Una cosa que hace 40 años pues a lo mejor daba risa, pues hoy resulta que tiene más gente indignada que gente riéndose. Los chistes de gangosos en los años 80 eran un exitazo, y hoy ya no escuchan ninguno. Porque nos parece mal reírnos de una persona que tiene un defecto físico. Y bueno, esta es la anécdota, pero en realidad pasa con salvo que sea Echenique, que Dios me perdone, o sea, que me perdone Echenique, que no tengo nada en contra de él, pero es verdad que sigue apareciendo regularmente en los chistes. Sí, pero claro, porque tiene una presencia mediática importante. Y aparte, como tiene una situación de extremo en el espectro ideológico, pues claro, tiene muchos enemigos en el otro extremo, ¿no? Es normal. Vamos a ver, para los que hayan llegado hasta aquí, que yo creo que hay que darles un premio, porque le han echado ganas y le han echado moral. Como todo el que utiliza productos de Apple, estamos muy intrigados sobre la tarjeta de Apple, los servicios financieros de Apple y el inmenso poder que tiene Apple si decide ponerse a trabajar vamos a empezar a quedarnos con los ahorritos y con las comisiones y con los no sé qué. Ya lo ha hecho. El último lanzamiento de Apple en ese sentido es un acuerdo con una entidad, con Goldman Sachs, pero voy a empezar a quedarme con los ahorritos de la gente y le voy a dar una comisión a la gente, o sea, le voy a dar unos intereses del 2% a la gente que ponga su depósito aquí. Es decir, Apple se está generando una bolsa extra de liquidez. Ya está pagando al 2%, que es un tipo de interés relativamente barato. Que si fuera a pedirlo a los bancos, pues seguramente costaría más. Y la ventaja que tiene Apple es que conoce a su cliente mucho mejor que ningún banco. Y sobre todo los clientes se fían mucho más de Apple que probablemente que de cualquier otra cosa, ¿no? Claro, mira, es que este es otro de los grandes terrenos de juego, ¿no? Es decir, en una sociedad en la que la información es poder,
¿vale? Las entidades financieras hemos tenido siempre mucha información sobre nuestros clientes, pero solo de una cuestión, las cuestiones financieras, ¿vale? No sabíamos lo que le gustaba a la gente, no sabíamos lo que pensaba, no sabíamos dónde iban de vacaciones, no sabíamos nada de eso. Apple lo sabe. Apple, Google, Facebook lo saben perfectamente. Lo único que les falta saber es nuestro historial de crédito. Y poco a poco lo van a ir sabiendo. ¿Por qué? Pues porque en el peor de los casos terminarán convirtiéndose en banco o comprando un banco o asociándose con un banco. Y Apple, ¿qué es lo primero que ha hecho? ¿En qué servicio entró el primero? El que era más sencillo, el de los pagos. Y el Apple Pay es un servicio de pago, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahí están quitando el cuota de mercado a la entidad financiera. Y yo, que soy usuario del Apple Pay, pues casi que me fío más de utilizar el Apple Pay que utilizar la tarjeta en una bacaladera, bueno, la bacaladera ya no hay, en un lector en el que tenga que meter la tarjeta. No me gusta meter el lector en la tarjeta. Yo prefiero pasar con el móvil o con el reloj, ¿no? Entonces, pues además muchísimo más cómodo. Apple ha... Dime. Espera, déjame una cosa que yo creo que se dice poco. Por cada transacción que se hace con Apple Pay, aunque sea la tarjeta de tu banco, Apple recibe una comisión. Exactamente. Se queda. O sea, cada vez que yo pago usando el móvil con mi tarjeta del BBVA, del Sabadell, del CaixaBank o del Popular o del que sea, por intentar decir todos los bancos que me han venido a la cabeza ahora mismo, de ese pago, aunque esté cargado de mi cuenta, no sé qué, Apple recibe unos céntimos. Exactamente. Y por pocos céntimos que sean, la infraestructura ya la tiene montada. Es decir, él ya te ha vendido a ti el terminal. Tú ya has pagado el terminal. La red no es suya. El uso de la red se la estás pagando a otro. Por tanto, Apple, todos esos céntimos son para ellos prácticamente, hombre, algo del uso de los servidores y tal tendrá, pero casi el 90% es beneficio puro para ellos. Entonces, es un pedazo de negocio. Y claro, empiezan por ahí, pero empezaron con el Apple Pay, luego ya sacaron la tarjeta de crédito propia, ahora ya están aceptando depósitos. El siguiente paso es dar crédito. Bueno, ya lo hacen también, dan crédito. Tienes el Later, ¿no? El Apple Pay Later. Al final, ¿qué le falta a Apple para ser un banco? Muy poquito más. Tener una ficha bancaria. Porque hace lo que hacen los bancos. Gestiona pagos y cobros. Te está aceptando depósitos no en todos los mercados, pero en Estados Unidos ya va a empezar a aceptarte depósitos y te da préstamos. Funciona como un banco. Solo que no tiene todavía la ficha bancaria, porque lo está haciendo con socios. Pero yo creo que es un movimiento natural. Terminarán siéndolo seguramente. Y eso, para que Apple saque ese producto en España o en México o en Uruguay, ¿qué tiene que hacer? ¿Encontrar otro socio? ¿O se puede traer a Goldman Sachs, que también tiene oficina en España, y ejecutar desde aquí el mismo plan? ¿O aquí hay algún tipo de regulación que le impida? Hombre, la regulación europea, ya te he comentado al principio, que es probablemente la regulación bancaria más exigente del mundo ahora mismo, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde cómo está estipulado, cómo se da el crédito, cómo se deja de dar, cómo se controla, es tremendo, ¿no? Las entidades han tenido que gastar mucho dinero en invertir en cumplimiento normativo, pero probablemente a Apple lo que les sería más sencillo es buscarse un socio para hacerlo, pero en el momento que empieza, y Apple esto ya lo ha hecho otras veces, ¿no? Ellos aprenden, y una vez que han aprendido, ¿para qué necesitan al socio? Yo voy aprendiendo capacidades, voy siendo capaz de hacerlo cada vez mejor y al final pues puedo terminar de prescindir o compro al socio, ¿no? Esto es así y probablemente en un futuro no demasiado lejano pues veremos a Apple, a Google, a Facebook funcionar como si no como entidades financieras puras, muy parecido, muy cerca de eso. Y es uno de los grandes miedos que tiene la banca, Y a la banca le da casi más miedo a Apple y Google que el euro digital. Claro, bueno, de hecho yo creo que una amenaza más global por su alcance, porque al final Apple está muy limitado en el tipo de productos que vende, sería por ejemplo Amazon, que yo creo que también está muy cerca de empezar. Exactamente.
exactamente. Y ese Amazon sí que también, captura buena parte del consumo y te puede vender todo lo que quieras, claro. claro, Amazon en un momento dado, bueno, Amazon ya te está generando el servicio de pago. El servicio de crédito no sé si lo tendrá montado en algún país, seguramente sí. Creo de hecho que tiene, incluso si no recuerdo mal, haber leído que tiene ficha bancaria ya en algún mercado. Por lo tanto, Amazon será otro agente. Es decir, si lo Bueno, aquí relevante ya puedes aquí, comprar algo y pagarlo en cuotas. Eso claro, ya lo puedes hacer. si lo relevante aquí es tener información sobre el cliente, que es lo que te da información a ti sobre el crédito que le puedes conceder a ese cliente, pues ellos están en mucha mejor situación que lo que están las entidades financieras tradicionales. Insisto, sin ningún tipo de estructura. Con muy poca estructura, porque tú ya, que los bancos sus servicios centrales los tienen montados. Y si nos ponemos a fabular, en un momento dado, la red de tiendas de Apple podría servir perfectamente como una red de sucursales. Oficina. Como Claro, oficina. con un corner en el que Bancaria. tuviera mecanizado todo el tema de gestión, muy sencillo, todo muy usable, como lo suele hacer Apple, para que tú puedas gestionar ahí y una persona para atenderte en un momento determinado. Si la gestión es demasiado compleja, ¿no? Es decir, no es un futuro impensable. Ahora mismo puede haber algún tipo de legislación o de peligro antimonopolio o de, yo qué sé, o de abuso de poder que pueda hacer que Apple no esté expandiéndose en esta división financiera más rápidamente. Yo creo que no. Yo creo que no porque existe competencia. Es decir, en el mercado tecnológico a lo mejor no, pero en el mercado de las finanzas a día de hoy sí hay competencia. Entonces sería un agente más que entraría en el mercado, aumentaría la competencia. Otra cuestión es que a lo mejor ahí el legislador puede valorar, decir, oiga, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo que se cree una empresita para gestionar cobros y pagos, o sea, una fintech que venga Apple o que venga Google, ¿no? Pero yo creo que, vamos, tal como lo veo, entiendo que no sería, pues como si, Eso. pues como un neobanco más, es decir, un banco nuevo, no habría problema. Lo que sí que es cierto que la posición de gestión de la información, pues sí, parten de esa base. Lo que pasa es que también es cierto que una de las cosas que ha obligado la legislación europea a los bancos europeos es que tienen que abrir su información a terceros. Si quieren actuar en el mercado financiero europeo, tendrán que abrir, igual que el resto de entidades, su información a terceros. Y a lo mejor eso, no lo sé, pero a lo mejor eso ya no les interesa tanto. Ya, ya, ya. ¿Tú crees que tiene base esa petición de los bancos de que Apple debería abrir su NFC, su control NFC para que ellos pudieran tener otras, para que hubiera otra forma de pagar con el iPhone que no fuera a través de Apple Pay? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y seguramente la legislación al final le dará la razón. Es decir, ahí lo que estás haciendo, lo que hace Apple es decir, yo tengo un terminal que lo convierto en un monopolio. Que el único que puede pagar por aquí soy yo. Es como, si lo piensas, es muy parecido al tema de la tienda de aplicaciones. Y Apple tiene un problema con el monopolio de la tienda de aplicaciones, ¿no? Es en esencia casi el mismo problema. Cuando acaba de empezar y es muy pequeñito, pues no pasa nada porque, pues nada, no representa demasiado. Pero claro, cuando se convierte en el 80% del mercado o en el 90% del mercado, en el caso del mercado de iPhone se convierte en el 100% de la gestión de cobros y pagos, pues hombre, es lógico que pase eso. Porque Apple no se casa con una sola. Es decir, en el Apple Pay tú puedes poner cualquier tipo de tarjeta. Puedes poner la Visa, puedes poner la American Express, puedes poner... es decir, no te lo cierra. ¿Vale? Solo cierra el sistema de uso, el Pero acceso al NFT. ahora voy a decir una cosa de esas que no gustan nada. Pero también nadie obliga a los bancos a ser compatibles con Apple Pay. Podrían no No. estar dentro de Apple Pay. Les interesa, claro, pero cuando se convierte, es decir, que hemos estado hablando, es decir, cuando yo te he preguntado dónde tienes el banco, tú rápidamente has pensado en el móvil. Yo no te he dicho más información, tú has pensado en el móvil, porque además es donde yo quería llegar.
Entonces, si el banco, la entidad financiera, ahora está en el móvil, pues no es lógico que yo no pueda elegir en mi entidad financiera cómo pago. Desde el punto de vista de las entidades, incluso desde el punto de vista del usuario, pues yo puedo decir, oye, ¿yo por qué tengo que pagar por Apple Pay si a mí a lo mejor no me gusta? Me encanta el iPhone porque el resto de las cosas me maravillan, pero yo no tengo por qué pagar por Apple Pay. Imagínate, me gusta más el Amazon Pay o me gusta más el... ¿Y por qué no? En el caso de Android, piénsalo, si se hiciera igual, solo podrías pagar en los Android con el sistema de Google Pay. Sería pues igual de injusto, ¿no? Es decir, si lo vemos normal en un entorno, ¿por qué no lo vemos normal en el otro? Ya, bueno, yo es que de imitaciones de iPhone no tengo poca experiencia, entonces no sé cómo lo hacen los de segunda fila. Pero son el 80% del mercado nacional, es decir, el 80% de los teléfonos que se venden en por España eso, fíjate, y aún así están todos cabreados con Apple, porque no les deja entrar dentro, pues que usen el 80%. No, pero no, lo que quieren es tener acceso al 100%, y dentro del 100% se pelearán. Luego yo como usuario pues decidiré si pago con el Apple Pay o no. Hombre, yo ahora mismo ya como usuario, ¿vale? Como usuario que tengo mi tarjeta de identidad financiera y tengo el Apple Pay. El día que además no fuimos los primeros de España, como somos chiquititos, pues tardamos mucho. Cuando por fin pude escanear mi tarjeta de crédito y tener Apple Pay, no te puedo imaginar lo feliz que fui. De verdad, o sea, absolutamente feliz. Y yo sabía que cada vez que yo pago con el Apple Pay, estoy haciéndole una putada a mi entidad. Porque la comisión que se lleva a mi entidad es mucho más chica. Ya. Pero yo no puedo prescindir ahora ya de tener que estar metiendo la mano en el bolsillo para sacar la cartera. Yo ahora directamente cojo mi reloj, mi Apple Watch, lo pongo en el lector y punto pelota. Es que es mucho más cómodo. Yo voy al mercado todas las semanas, a la plaza, un mercado tradicional, ¿no? Vivo en Almería, una pequeña ciudad, y es todo andable y no necesito el coche para... Ya me vas a volver a hablar de los tomates, en mi campo. Al final, pago los tomates con el Apple Pay. Pero yo voy por la plaza con el reloj pagando. Compro la verdura, pues la pago con el reloj. Compro la carne, la pago con el reloj. Todo igual, ¿no? El pescado, lo mismo. Y es súper cómodo. No tengo que sacar nada de los bolsillos, no tengo que... Es que te digo además que yo, sin la cartera, porque me he cambiado de pantalones, porque me he cambiado de chaqueta, claro, porque no me he dado cuenta, puedo salir, la puedo olvidar. Pero el teléfono es que no me lo olvido nunca. Exacto. Vamos, de hecho, yo no necesito el buscar porque en cuanto he dado 10 pasos y no noto el peso en el bolsillo, digo, me deja el teléfono. Te falta algo. A mí me pasa igual. Sí. Y además ahora ya voy con mucha más confianza. Ya no me importa dejarme la cartera porque puedo... O sea, yo antes de, coño, no llevo dinero, ya lo llevo. Pero es más, claro, y si me piden el DNI, es que ya lo llevo. Es que llevo el carnet de conducir. Es que lo llevo ya todo ahí. Entonces... la cartera... ¿Tú te has bajado la aplicación de la DGT para meterte ahí el carnet de conducir y todo? Sí. Yo creo que fui un early adopter de esa aplicación inicialmente. Sí. Ya. Y el DNI cómo lo llevas? Bueno, el DNI no. Me acabo de bajar otra, te la cuento, porque la bajé el otro día, que es mi carpeta ciudadana. Que es una app... lo que es. Es una app para relaciones con la administración. Todas las gestiones que tú estás haciendo con la administración las tienes ahí. Desde la renta, seguridad social, todo. Entonces, ¿qué lo haces con clave o metiendo un certificado? Con clave. Bueno. El único coñazo es que cada vez que entras tienes que volver a loguearte, tienes que volver a entrar en el clave PIN y todos los rollos. Pero bueno. Que es típico problema de usabilidad que Apple resuelve y los demás no. Y que cuando los bancos quieran abrir y dicen, ya no dejan usar, ya no tenemos que usar Apple Pay, venga, abre la aplicación del banco, dale un botón, pon tu código para no sé, que te llegue un SMS de confirmación, no sé qué. A lo que voy, al final tú digas, bueno, pues yo me ahorro todo eso y vuelvo a darle dos toques al reloj y pago el reloj. O saco el móvil y directamente lo pongo y ya está.
Claro. Sí que es así. Entonces, tampoco creo que sea para Apple demasiado peligroso abrir el NFT, salvo que sea una cuestión de seguridad. Entonces ya ahí me callo. No lo sé. Ya. Amigas, amigos, sé que muchos estáis pensando que hemos pasado de largo por temas que podríamos haber hablado mucho más, que tendríamos que haber preguntado mucho más, que deberíamos haber estado aquí 3 horas analizando, porque cada uno de los temas que hemos tocado así apenas rascando con la uñita, pues dan para, bueno, pues eso, para estar horas y horas, porque los que no estamos en el tema no acabamos de entenderlo y además pensamos que están equivocados, que lo están haciendo mal. Y de eso no nos va a cambiar la opinión nadie. Y que no lo vean, pues nos fastidia mucho, ¿no? Y lo mismo, tienes razón. Ya, no, por eso. No, yo es que sí, tengo razón hasta cuando me equivoco. Fíjate cómo soy, que tengo razón hasta cuando me equivoco. Pero bueno, el caso es que le damos las gracias a David, porque no es un tema del que le guste hablar a la gente que está dentro, de que haya venido a contarnos estas cosas de una manera tan clara y tan gráfica, y con eso, con generosidad con respecto a su tiempo. Y a vosotros que estáis ahí semana tras semana escuchándonos, como siempre, también agradeceros vuestra constancia, desearos que seáis felices, desearos que seáis buenas personas y que nos volvamos a escuchar muy pronto. Hasta ahora.